Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios es fiel para proveer. Y una de las cosas que somos llamados a hacer como su pueblo es reconocer su provisión y ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque así es como damos testimonio de su obra en nuestra vida, dándolo a conocer a los demás, siendo buenos administradores de su provisión. Y al hacerlo, se producirá en nuestra vida una mayor provisión. ¿Con qué fin? Para crecer espiritualmente y cumplir más de lo que Él tiene para nosotros. Debemos entender que Dios quiere usarte a ti y a mí. Depende de cuán buenos administradores seamos de su provisión, que Él proveerá más para que podamos cumplir su voluntad en nuestra vida. Y la adoración es fundamental. Si no estamos adorando a Dios, no podemos servir a Dios. Si no estamos adorando a Dios adecuadamente, no vamos a recibir esa provisión que incluye revelación, conocimiento, guía. Dios se mueve en medio de su pueblo cuando su pueblo le adora. Bien, dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, Sefer Shemot, capítulo 35. Libro de Éxodo, capítulo 35. Hemos visto que Dios tiene un propósito para la adoración. Él nos ha dado instrucciones muy precisas sobre cómo elaborar este tabernáculo, donde la gente lo adoraría en el desierto. Sería establecido, como sabemos, en un lugar llamado Siloé, al norte de Jerusalén, por muchos años. Era algo esencial que la gente se congregara, adorara a Dios, y no te pierdas esto, y escuchara su enseñanza, su verdad, su inspiración para su pueblo. La adoración conduce a que seamos receptores de su dirección en nuestra vida, que tengamos un entendimiento y una mayor apreciación de Dios. La adoración nos añade muchísimas bendiciones cuando adoramos a Dios apropiadamente. Y vamos a ver una y otra vez, como ya hemos visto, que Dios da sus instrucciones y las repite. Cuando hay repetición, hay mayor información. Hay un principio, un mensaje que podemos tomar como algo adicional para aplicarlo a nuestra vida y que podamos crecer en nuestra capacidad de adorar a Dios. Si no hacemos esto a diario, crecer en nuestra habilidad de adorar a Dios y entenderlo, acercarnos más a Él, entonces tenemos un problema espiritual. Iniciemos. Vayan conmigo, como dije, a Éxodo capítulo 35, iniciando en el versículo 20. Leemos aquí: y toda la congregación de los hijos de Israel. Y recuerden, esta palabra congregación fue enfatizada reiteradamente la semana pasada. La palabra congregación se relaciona con testificar, dar testimonio. Entonces habla de un grupo de testigos de entre los hijos de Israel. Ellos salieron de delante de Moisés. Recordemos lo que aprendimos la semana pasada, que Moisés reunió al pueblo. Él les dio instrucciones sobre lo que debían hacer, cómo debían hacer las cosas que eran necesarias para la adoración. ¿Y qué sucede ahora?
el pueblo está respondiendo. Te pregunto algo, y se trata de algo fundamental que te dará una clara indicación sobre dónde te encuentras espiritualmente, y es lo siguiente. Cuando te encuentras con las instrucciones de Dios y sabes lo que Dios quiere que hagas, ¿eres alguien que sale de inmediato a cumplir con lo que se te ordenó? Así vemos aquí a los hijos de Israel, respondiendo a la instrucción de Dios a través de Moisés. Leemos: y todos los testigos de los hijos de Israel, todos aquellos que querían ser testigos, salieron de delante de Moisés. Dejaron a Moisés, salieron de su presencia. ¿Y qué hicieron? Verso 21. Y todo varón fueron. Aquí dice todo varón, así en singular, pero el verbo para ir o salir está en plural. Dice fueron. Esto busca enfatizar que no fue solo un hombre quien hizo esto, sino todos ellos. Así es como la congregación, este grupo de testigos, todos los que desean compartir su testimonio con los demás en cuanto a su fe en el Señor, se conducen. Entonces, todo varón fue, o fueron, cuyo corazón levantó. Lo que veremos en este pasaje es que hay un grupo de modismos hebreos que son utilizados. Esta frase que dice que sus corazones los levantaron subraya simplemente el hecho de que Dios nos hace un llamado de lo alto. Aquel cuyo corazón levantó lo que consideraron adecuado. Recuerden la conexión entre la palabra corazón, leiv, y el término pensar. Estas dos palabras van de la mano, funcionan juntas. Entonces, estos individuos estaban pensando apropiadamente y tenían una perspectiva distinta. Cuando alguien se levanta, mira las cosas desde otro ángulo. A todo el que su corazón levantó, respondieron y salieron. Todo aquel cuyo espíritu fue generoso dentro de sí. Esto nos remonta a ese deseo que hablábamos de ser generosos, de querer ser voluntarios y participar en la obra de Dios. Y nos conduce a un segundo principio en el texto, y es el siguiente. ¿Realmente quiero participar en la obra de Dios? ¿Soy movido por las cosas que mueven a Dios? Esto lo vemos con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde dice que Yeshua fue movido por compasión. La compasión provocaba que Él hiciera las cosas que todo el tiempo hacía. Aquí tenemos un término que habla de tener un espíritu generoso, un espíritu voluntario, que quiere involucrarse en la obra de Dios. Así que, de nuevo, debemos preguntarnos esto. Cuando se presenta una oportunidad para involucrarnos en las cosas de Dios, ¿realmente lo deseas? ¿Te sientes entusiasmado por involucrarte y participar? Estas personas, que serán cruciales para que el pueblo de Dios pueda adorarlo, eran esa clase, ese tipo de personas. Todos aquellos cuyos espíritus eran generosos dentro de sí, ¿qué hicieron? Bueno, ellos trajeron la donación para el Señor, para la obra de la tienda de reunión. Hagamos una pausa porque vamos a encontrar 8 veces, y no creo que sea por accidente. El 8 en la Biblia significa algo nuevo. Es un número de reino y también está relacionado con la redención. Este pueblo que fue transformado, estas personas que tenían mentalidad de reino, estas personas que vivían basadas en la experiencia de redención que tuvieron, ¿qué hacen ahora? Están presentando, están ofrendando. Y esto es muy importante. 8 veces se nos dirá, durante los versos restantes de esta sección, en Éxodo 35, que ellos trajeron,
donaron, se involucraron, hicieron, se activaron en lo que el Señor les estaba instruyendo. Se involucraron. Así que trajeron, primera vez, miren con cuidado, a mitad del verso 21. Ellos trajeron una donación para el Señor, para la obra de la tienda de reunión, para todo el servicio, para todo lo que se hacía allí, todo el servicio, y para las sagradas vestiduras. Ellos querían un sacerdocio operativo y querían un lugar donde pudieran compartir el testimonio de su fe, de su relación de pacto con Dios. Algo importante y fundamental. Siervos de Dios en un lugar donde adorarle. Es interesante porque si regresamos a lo que estudiamos la semana pasada, en la primera parte del capítulo 35, veremos que Moisés congregó al pueblo. Mencioné que ese es un verbo, pero también puede ser un sustantivo. Y me refiero a una palabra diferente para congregación, kijilá. Aquí vemos cuán importante es la congregación local para dar testimonio, para compartir con los demás nuestra fe. Verso 22. Y los varones vinieron con las mujeres. Vemos aquí esta unidad. Tanto hombres como mujeres respondieron. Todos, todo el mundo, todas las personas que tenían, y por segunda vez aparece esta palabra aquí, una forma diferente, pero es la misma raíz. Ligdiv, ley, un generoso corazón. Hagamos una pausa porque, de nuevo, debes preguntarte esto. ¿Soy una persona de generoso corazón? Cuando hay una oportunidad para involucrarme, cuando hay una necesidad, me dispongo con todo entusiasmo a involucrarme en esa necesidad, a proveer algo, a dar algo, a compartir algo que bendiga a alguien más. Si eres honesto, tendrás que decir, no, yo no soy así. Y comenzar a orar de esta manera. Dios, dame un corazón generoso. Cuando venga la oportunidad, condúceme al deseo de participar. Dios es experto en transformar corazones. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Que Él circuncida el corazón. Él remueve el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Pero esa carne no habla de la naturaleza pecaminosa, sino de sensibilidad. Si tomas un lápiz afilado y presionas con él tu carne en tu mano, tu cuerpo responderá. Un corazón de carne es un corazón que responde, un corazón que siente el sufrimiento, la necesidad o la alegría de los demás y actúa en consecuencia. Así deberíamos obrar todos, y si esto no nos describe, debemos orar para que tengamos ese tipo de corazón. Entonces, los que tenían ese corazón sensible, ¿qué hicieron? Segunda vez que lo vemos, trajeron. ¿Qué trajeron? Trajeron sus aretes de la nariz, sus zarcillos, sus anillos, sus collares, todo lo que tenían de valor. Todo lo que tenía como fin su autoglorificación, lo echaron a un lado. Quisieron usar lo que en el pasado procuraba su propia gloria, con el fin de usarlo ahora para la gloria de Dios. Muy significativo. No leas corriendo estos versículos como si fueran insignificantes, como si fuera una historia que lees rápido para pasar al siguiente capítulo. Absolutamente no. Cada detalle es una lección. Este texto tiene gran relevancia para todo el que desea adorar a Dios, el que desea ser alguien que agrade a Dios. Estas personas, segunda vez que se usa esta palabra, trajeron sus aretes para la nariz, sus zarcillos, anillos, collares, todo artículo, toda joya de oro. Y todos presentaban, noten lo que dice aquí, Enif Tufat Zahaf le Adonai. ¿Qué significa esto? Enif significa mecer.
Y la siguiente palabra habla de una ofrenda mecida. Ellos querían presentar públicamente, no por motivo de orgullo, lean lo que dicen los comentaristas, sino para animar a otros. Querían mostrar que traían cosas que antes eran valiosas para ellos, pero que ahora Dios era más valioso. Así que tomaron sus pertenencias y ahora las convirtieron en lo que dice esta escritura, en una ofrenda mecida de oro. Y aquí está, para el Señor. Esta frase, para el Señor, puede ser traducida también como algo de Dios. Varios comentaristas afirman correctamente que lo que ellos hacían era decir, ¿sabes, Dios? Tú eres el que nos proveyó todas estas cosas. Realmente todas son tuyas. Y esta ofrenda mecida es un testimonio de que lo que yo poseo realmente te pertenece. Y queremos reconocerlo. Eso es lo que está pasando. Verso 23. Y todo hombre que encontró entre ellos, o sea, todos los hombres que hallaron entre ellos, tejelet, este material azul turquesa, así como el púrpura real, el argamán, y el rojo carmesí o escarlata, y las telas, y pelo de cabras, así como pieles de carneros teñidas de rojo, y también estas otras pieles de las que hablamos, orot tehashi, que no sabemos realmente de qué animal se trata. Dice en el verso 23, ahora por tercera vez, ellos trajeron. Entonces, todos estos materiales valiosos, no solo oro y plata, sino otros materiales de valor, eran dados al Señor. ¿Por qué razón? Por obediencia. Y aquí está la clave. Hay una estrecha relación entre la obediencia y la adoración. Por esto me preocupa tanto hoy en día que al mirar mucho de lo que se hace llamar adoración, no se relaciona con la verdadera obediencia a la palabra de Dios, sino que se parece muchísimo más a las costumbres de este mundo. Y aquí está el peligro. Y yo he orado por esto, lo he pensado muy cuidadosamente antes de compartirlo con ustedes. Pero de la misma manera que la adoración dirigida por Dios induce el ministerio del Espíritu Santo, que una unción más poderosa se derrame sobre nuestra vida, cuando adoramos a Dios incorrectamente, eso abre una invitación para la influencia demoníaca. Y creo que mucho de lo que vemos hoy en día en movimientos como Bethel Church en California, dirigido por el falso maestro Bill Johnson, y todos los que se asocian con él, estos individuos son extremadamente problemáticos. Lo que ves allí no son manifestaciones reales del Espíritu Santo. Lo que ves allí son manifestaciones demoníacas. Me entristece mucho ver a un compatriota judío como Sid Roth brindándole una plataforma tan grande como la que él tiene a estos falsos maestros. Y me entristece ver a otras personas que tienen programas como La Voz Judía. Y yo respeto a Jonathan Bernis, pero quiero advertir que hay muchas personas que él está invitando a su programa que son falsos maestros, que no están compartiendo la verdad, y eso es algo muy peligroso. Es una invitación para que el enemigo obre y no para el Espíritu Santo. Esto es muy serio. Nuestra adoración debe fundamentarse en los principios de la palabra y no en las costumbres del mundo. Y deja de simplemente seducir a la gente con asuntos sensacionalistas. Y este es un llamado para Jonathan Cahn. La mayoría de lo que tú, Jonathan, compartes es falso. No está arraigado en la palabra.
lo que haces es tergiversar las Escrituras y desviar las profecías que Dios dirigió para Israel, buscando vincularlas, por ejemplo, con lo que ocurrió en Manhattan. Eso está mal. Debemos recordar que este individuo, Jonathan Cahn, habló hace unos años sobre las supuestas 4 lunas de sangre y el significado de Shemitah y la falsa interpretación que le dio a eso, y del año del jubileo, y de todo lo que profetizó. Nada ocurrió en esos años. Pasaron los años y llegó el tiempo del coronavirus, y se pusieron a reinterpretar e inventar nuevas falsas enseñanzas, manipulando las Escrituras para justificar sus doctrinas. Entendamos que seguir estas falsas enseñanzas producirá desastrosos resultados. Estoy consciente de que esto no será del agrado de muchos, pero ¿qué importa? No somos llamados a agradar al hombre. De hecho, debemos ser personas que en primer lugar quieren agradar a Dios, compartiendo con amor, pero con fuego en ocasiones, cuando debemos denunciar el error dentro del pueblo de Dios. Seamos serios, y eso es lo que el pueblo está haciendo aquí, este remanente que obedeció. Versículo 24. Y todos, aquí hay una palabra distinta. Antes vimos la palabra enif para mecer, y aquí tenemos levantar la trumá, levantar esta ofrenda elevada, podríamos decir, esta donación de plata y cobre. Y, por 4ª vez dice, ellos trajeron. ¿Por qué hemos visto varias veces que dice que trajeron oro y plata y otros materiales? Porque con todo lo que tenían, querían participar. Todos estos materiales que se hallaron entre ellos fueron traídos como ofrenda. Entonces, todo el que levantó su donación de plata y cobre, lo trajo, esta donación, ante el Señor. Todo el que tenía estos materiales, ¿y qué más dice? Ahora menciona otro elemento, madera de acacia, para la obra del servicio. Y por 5ª vez vemos este verbo, ellos trajeron. Una y otra vez, faltan 3 ocasiones más, vemos que ellos trajeron. Todo lo que les pertenecía, lo que antes valoraban. Ya no se aferraban a eso, sino que lo entregaron. ¿Por qué? Para que otros, incluyéndose ellos mismos, pero también otros, pudieran adorar a Dios. Ellos entendían que de lo que formaban parte iba más allá de su propia congregación, que tenían un llamado para bendecir al mundo, para alcanzar con la verdad de Dios, con la adoración del único Dios verdadero, el Dios de Israel, al mundo entero. Verso 25. Y toda mujer que tenía un corazón sabio y que en su mano poseían, ¿qué? La habilidad para hilar pelo de cabra, para hacer tejidos. Dice que trajeron estas mujeres lo que confeccionaron tanto tejelet, ese material turquesa, también púrpura real, escarlata y también lino, telas de lino. Toda mujer a quien su corazón levantó. En este caso, ellas respondieron porque vieron las cosas de manera diferente. Sus corazones les brindaron una nueva perspectiva. Y vemos luego que la misma frase se repite, que con ese corazón fueron capaces de tener sabiduría e hilaron pelo de cabra. Y los líderes, verso 27, sus líderes, vemos por 6ª vez que trajeron piedras de shohan. No sabemos qué son estas piedras de shohan, pero eran de gran valor. Y también piedras para los engastes, para la confección del
efod, el chaleco, y el hushen, el pectoral. Trajeron oro, plata y cobre. Además vemos tejelet, este rico material color azul turquesa, el púrpura real o argamán, y también el rojo escarlata o carmesí, y sheish, que es la tela de lino. Todo esto lo trajo el pueblo, pero también trajo madera de acacia y, finalmente, estas piedras. Versículo 28. También el perfume y el aceite para el alumbrado, esto era para la menorá, y para el aceite de la unción. Entonces, el aceite tenía dos propósitos, la iluminación y la unción. Y también especias de incienso. Todo hombre y toda mujer, aquí está la clave, tercera vez que dice esto, que tenía un corazón generoso. Dice, estos fueron quienes, ¿hicieron qué? Por séptima vez, ellos trajeron. Ellos trajeron y, finalmente, para toda la obra que el Señor les ordenó por autoridad de Moisés, por la mano de Moisés, ellos trajeron, última vez, por octava vez. Si regresamos y contamos a las mujeres también, en total sumaríamos realmente 9 veces. Y leemos aquí que bajo la autoridad de Moisés, ellos trajeron los hijos de Israel y luego por cuarta vez trajeron con generosidad ante el Señor. Una y otra vez vemos que se usan las mismas palabras para darnos una enseñanza. Un corazón generoso nos brinda una perspectiva diferente, nos levanta y luego, ¿qué vemos en esta última parte que concluye el capítulo 35? Bueno, Dios proveyó todas las cosas que la gente poseía y ellos reconocieron la provisión de Dios al darle de vuelta a Él. Al hacer esto, Dios proveyó individuos capaces de hacer la obra. Hace varias semanas mencionamos que esta obra iba más allá del intelecto humano para comprender cómo elaborar, por ejemplo, la menorá. Cómo tomar una barra de oro. Y no se trata de derretirlo y echarlo en un molde para que salga una lámpara. Así no debía hacerse la menorá. Y es por eso que la menorá que tiene el Instituto del Templo no es adecuada para el templo. Es una falsa suposición. Ellos le dicen a los cristianos que esa menorá está de acuerdo a la instrucción bíblica, pero no es verdad, no es apropiada para el templo porque la menorá del templo tiene que ser una única pieza de oro que es golpeada con un martillo para darle forma. No sabemos cómo hacerlo. Ahora, leamos juntos este pasaje final que abarca del versículo 30 al 35. Veamos lo que dice aquí. Verso 30. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, miren. Y este término implica mirar la fidelidad de Dios. Recuerda lo que te dije. Tu fidelidad conducirá a una mayor provisión de Dios. Si eres fiel en lo poco, Dios proveerá mayores oportunidades para demostrar una fe mayor. Así que dice, miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Así que de entre todo el pueblo, Dios llamó a uno de manera especial para iniciar la obra, para supervisar la obra de elaboración de estos utensilios y la construcción del tabernáculo. Verso 31. A quien el Señor llama, Él también equipa. Y lo ha llenado, este es Dios, lo ha llenado con el Espíritu de Dios, con sabiduría, entendimiento y conocimiento para toda obra. ¿Y qué obra es esta? Verso 32. Para pensar pensamientos. Esto significa diseñar, entender el diseño de Dios para hacer cosas en oro,
y plata, y con cobre, y para tallar las piedras para los engastes, y también el tallado de madera para fabricar toda la obra de este diseño. La Escritura nos está diciendo que él, Bezaleel, recibió esta sabiduría, este entendimiento, esta percepción, con el fin de llevar a cabo la obra, de ser capaz de percibir, aquí está la clave, la mente de Dios. Esto le da un mensaje a todo creyente, porque somos llamados a tener la mente de Cristo. Dije no hace mucho tiempo algo que también salió en nuestro programa de televisión semanal, enseñando este mensaje, pero en el Evangelio de Mateo. Y allí mencioné Romanos 12:2, que dice: no se conformen a los caminos de este mundo, a las costumbres de este mundo, sino que dice, sean transformados por, y la mayoría de las Biblias lo traducen mal. Colocan por la renovación de su mente. El problema es que el mejor manuscrito griego no tiene la palabra su para su mente y no habla de renovación como un participio, sino que es un sustantivo que funciona a manera de adjetivo, por lo que debería ser traducido correctamente como sean transformados por la mente renovada. ¿Y de qué mente renovada estamos hablando? De la mente del Mesías. Verán, Dios no va a renovar mi mente. Él reemplaza mi mente y mis pensamientos con su mente y sus pensamientos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Él quiere darnos su mente para que podamos cumplir su voluntad. Verso 34. Este individuo, Bezaleel, será el responsable, pero además debe, según el verso 34, enseñar, instruir y poner en su corazón. Y vemos a otro sujeto aquí, un hombre llamado Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. No creo que sea casualidad que estas dos tribus sean mencionadas aquí. La tribu de Judá, un término que habla de alabar a Dios, darle gracias y reconocerlo a Él. Y ahora, la tribu de Dan, que es un término de juicio, es decir, discernimiento, dictar el veredicto correcto, el entendimiento correcto a una situación. Este es el mensaje que nos dicta la Escritura. Es solamente, presta mucha atención, es solamente cuando adoramos a Dios, le damos gracias a Él y lo reconocemos en todos nuestros caminos, que Él, como resultado, nos dará discernimiento para que podamos hacer un juicio correcto y no seamos víctimas de falsas doctrinas. Verso 35, el versículo final de este capítulo. Él los llenó con un corazón sabio. ¿Con qué fin? ¿Solo para ser sabios? Para ejecutar toda la obra, el corte y el diseño, el bordado en turquesa, en púrpura, en carmesí y en lino, para el telar y para que hicieran toda la obra, para que pensaran todo el diseño, o sea, que tuvieran la capacidad de entender los diseños de Dios. Lo que la Escritura dice es esto. Solamente después de que el pueblo trajo, recuerden, 8 veces, quizás 9 veces, ese verbo está allí, trajeron, tomaron la provisión con la que Dios los había bendecido y le trajeron ofrendas a Él. ¿Y qué hizo Dios? Él les proveyó a estas personas, a quienes Él preparó, a quienes Él dio sabiduría, con el fin de que llevaran a cabo la obra y que el pueblo pudiera adorar a Dios de una manera nueva, de una manera adecuada para ese tiempo,
con el propósito de que fueran un testimonio para el mundo entero. Recuerden que hemos sido llamados a ser personas que sirven a Dios. Ese debe ser nuestro mayor anhelo. A Dios sea la gloria. Grandes cosas ha hecho Dios, y cosas mayores hará, por medio de su Hijo unigénito, y por medio del pueblo que reciba a su Hijo, el Mesías Yeshua, en sus vidas. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.